Tool no es solo una banda, es un enigma. Desde sus crípticas letras hasta su obsesión con la proporción áurea, han creado un universo donde el arte, la filosofía y la matemática chocan. Pero detrás del misterio hay una historia de censura, tragedia y genialidad. ¿Estás listo para adentrarte en el mundo de Tool? ¡Comenzamos! Hola, soy Randy y qué bueno que estás aquí. Suscríbete a mi canal, dale like a este video y escribe todos los comentarios que tengas. Cuando iba en secundaria y visitaba a mi abuela, ponía MTV buscando algo y en eso llegó este video, Sober. Era una banda misteriosa, hablando de cosas profundas, con una voz de hombre, contrario a todo lo que había escuchado de glam metal. Y pues mientras más viejo me pongo, me doy cuenta que en la vida ahora tengo más preguntas que respuestas. Y mucho menos las encontraré en los álbumes de Tool. Para encontrar todo este laberinto que nos estamos preguntando, conectar los puntos y dar la respuesta por la cual le diste clic a este video, debemos comenzar desde el principio. Tool comenzó en 1991 por alguna razón quizá cósmica. De diversas partes de Estados Unidos se mudaron a Hollywood. Maynard había renunciado al ejército y tocaba con Danny Carey en la banda White Green Yellow. Antes de ser el líder enigmático de Tool, Maynard James Keenan era solo un niño problemático de Ohio, atrapado en un mundo que no entendía su creatividad. Su historia no comienza en un escenario, sino en el silencio de los huertos de manzanas y el eco de un hogar fracturado. Nace en 1964 en una familia disfuncional. Sus padres se divorcian cuando él tiene 4 años. Maynard ha insinuado en entrevistas que sufrió abusos de parte de su padrastro. A los 13 años huye de Ohio para vivir con su padre biológico. Fue su escape de personas oscuras. Se alista a los 18 años en el ejército para poder pagar la universidad. El ejército fue una salvación para James Keenan Maynard. Se une al Kendall College of Art and Design, pero la música sería su destino como arte. Maynard tiene influencias clave: Black Sabbath, Johnny Mitchell y comedias como Monty Python. Always look on the bright side of life. Come on. Y decide dejar el ejército porque eligió el arte sobre la guerra. Sus primeros pasos musicales fueron Children of the Anachronistic Dynasty, CAD, su proyecto experimental con cintas caseras, un sonido pre-Tool con letras oscuras, punk crudo y una obsesión por lo abstracto. Y su destino lo llamaría a Los Ángeles. En 1989, Maynard se muda a Los Ángeles, donde conocería a Adam Jones, un niño traumado, un soldado frustrado, un artista hambriento. Tool no nació por accidente, nació porque el mundo no le dejaba otra opción a Maynard. Los Ángeles, 1990. Mientras el grunge dominaba las radios, 4 exploradores cósmicos se reunirían en un garage para crear a la siguiente banda de culto de su generación. No sería rock, no sería metal, sería Tool. Curiosamente, su historia comienza con una broma o una mentira. Un guitarrista de Hollywood y un baterista que solo quería ayudar. Danny Carey confiesa que cuando fue a escucharlos ensayar por primera vez, en realidad se cuestionó qué estaba haciendo con su vida. Adam Jones, el artista de efectos especiales, creció en Chicago
antes de ser guitarrista de Tool, trabajaba en Jurassic Park y Terminator 2, pero su pasión era la guitarra. Tom Morello, amigo de la infancia de Adam Jones, lo presentaría con Maynard. Como una prueba definitiva, Maynard le muestra a Adam Jones una cinta de CAD, a lo cual Adam confesaría que pensó que este tipo puede cantar y asustarme al mismo tiempo. En 1992 lanzarían su EP debut llamado Opiate. Opiate, el EP que desafió al sistema. Este no es el primer álbum de Tool porque es un EP. Solo para poner en contexto, un EP es casi un álbum, o sea, menos temas. Además que los álbumes luego también son conceptuales, como prácticamente todos los álbumes de Tool. Aquí comienza la batalla contra la censura de Tool, un episodio interesante en la historia de la banda, siempre confrontando la moralidad conservadora y la libertad artística. Resulta que la portada incluía una parodia de una foto del líder religioso, el reverendo Billy Graham, pero con un giro provocativo. Era una imagen alterada que estaba simulando una felonía, creada por Adam Jones, una irónica crítica al dogmatismo religioso y la hipocresía que la banda frecuentemente cuestiona en su música. Sin embargo, los distribuidores y las tiendas se negaron a vender el EP con la portada original debido a su contenido ofensivo. Además, todo mundo tenía que salir por contrato en el video. Ellos salen como Dios los trajo al mundo, únicamente tapándose con letreros denunciando la censura. Esto terminó reforzando la reputación de la banda como dispuesta a confrontar el status quo, y sería solo el primero de muchos episodios en los que Tool desafiaría los límites del arte y la expresión en la música. Y les funcionó muy bien, porque rápidamente empezaron a tocar con bandas como White Zombie, Corrosion of Conformity y Rage Against the Machine. Maynard parecía poseído en el escenario, algo así como un duende malvado. De todos modos, Opiate no fue un gran éxito comercial, pero recibió buenas críticas, y a quienes lo compraron les gustó. Y conforme iban tocando, lento pero seguro, fueron construyendo una orgánica base de fans. El universo conspiró para preparar el lanzamiento de su álbum debut, Undertow, en 1993. Undertow inicia su obsesión por compases complejos, pero también el lujo del detalle y todo este tipo de arreglos dignos de cinematografía, que increíblemente debutó en el número 2 de Billboard y los impulsaría al primer plano de los grupos de nuevas bandas de metal, y creo que hubo varios factores para su éxito. Uno, el timing o estar en el lugar y en el momento correcto. Esto ocurrió en el apogeo de la popularidad del grunge, cuando bandas como Alice in Chains y Soundgarden estaban demostrando al mundo que podías tocar música pesada y también ser inteligente, sofisticado y con algo que comunicar en tus letras. También fue cuando las audiencias principales estaban más receptivas que nunca a la música. Y eso, la verdad, es una época que quién sabe si se vuelva a repetir, aunque todo en la vida es cíclico, y después hablaremos de esto, porque si alguien crea arte con ciclos y repeticiones es Tool. En los 90, bandas como Primus alcanzaban discos de platino. Los 90 fueron una época única. El segundo factor, increíblemente creo que fue Beavis and Butthead, el programa más popular de MTV en esos momentos, con el poder de hacer o destruir bandas. Un ejemplo, ellos son los responsables de White Zombie y su popularidad. Beavis and Butthead serían la diferencia en la difusión del video de Sober. If I could move my arm that fast, I'd never leave the house. Y hablando de ello, otro factor fueron sus videos, geniales e innovadores hasta el día de hoy. Nadie
hacía ese tipo de animación stop motion en esos momentos. Todo esto liderado por su guitarrista Adam Jones, como quien ya habíamos mencionado, tenía toda esa experiencia trabajando en altos proyectos de Hollywood. Entonces esa fue su gran aportación a la banda y vaya que sí fue trascendental. Ganaron el premio Billboard al mejor video para un nuevo artista, y el hecho que la banda no aparecía en sus videos contribuyó a la idea de que Tool es una misteriosa banda con formas y fondos ocultos. El mensaje más profundo, como dijo Maynard, es que no quería que la gente se fijara en sus movimientos, en su sonido o en la forma en que el virtuoso Danny Carey toca la batería, porque eso distrae el mensaje que ellos querían comunicar con su música. Aceptaron oportunidades creativas al firmar con un nuevo sello discográfico, una pequeña disquera llamada Zoo Entertainment, que les ofrecía menos dinero que algunas otras disqueras, pero a cambio de eso les daría total control creativo. Tool siempre tuvo la entereza o los huevos de tomar este tipo de aventuras. Desde un principio dieron pocas entrevistas y desde el principio crearon capas y capas de significados y mitos alrededor de la banda. Afirmaron que fueron influenciados por una filosofía llamada lacrimología, que en realidad no es una corriente o disciplina filosófica reconocida en el ámbito académico tradicional. Es la filosofía de las emociones, estudiando a las lágrimas como fenómeno físico y emocional, que se basaba en un libro oscuro de los años 40. El problema aquí es que todo fue una mentira. El libro nunca existió y este fue una de las primeras señales de que Tool hacía bromas a los medios y a sus propios fans, algo que creo es una parte muy infravalorada de lo que es Tool. Son a la vez profundos y sin embargo también son juguetonamente infantiles. Como la portada de Undertow, impactante, compleja, redundantemente visual, una imagen sofisticada de una especie de pecho demoníaco o algo así. No sabes exactamente de qué se trata, pero sientes el profundo significado que está comunicando el arte de este álbum. Y luego, en la parte inferior de la bandeja del CD, hay una foto de una vaca lamiéndose el trasero. Como otro ejemplo, tomado del nombre de su segundo álbum, el magistral Aenima, significando alma o fuerza vital, algo de lo que Carl Jung habló mucho, o podrías también pronunciarlo como Inima, significando una de esas cosas. El Inima se usaba para inyectar agua en la cavidad rectal. Y notarás las continuas escatológicas referencias como tema recurrente de Tool. ¿Y cuál es la cita textual? El verdadero significado del nombre del álbum, la neta supongo que solo los integrantes de la banda lo saben. Probablemente ambas interpretaciones son válidas, al fin y al cabo vivimos en una dualidad. Quizás en México lo entendemos por la dualidad que siempre manifestaron las culturas originarias del México antiguo. Sin embargo, curiosamente parecería que muchos acérrimos fanáticos de Tool ignoran esta característica de la banda, el equilibrio entre las partes humorísticas y absurdas de su mensaje, y solo se enfocan en las partes que parece ser lo oscuro, lo profundo y lo significativo. Y así, en muchos aspectos, siento que Tool siempre está jugando con sus fans, creando esta imagen que puede ser oscura, pero en realidad es una broma, como un clímax que nunca llega en la música que escuchas, justo donde lo quieres. Lo especialmente interesante es que a pesar de que sus canciones, que a veces son tan largas y hablando tanto como producción como ejecución al máximo nivel de las bandas más virtuosas de egresados de conservatorio del rock progresivo, no son tan mamilas como otros.
Y así, aunque solo te gustara un poquito el heavy metal, o los hubieras visto y escuchado en Beavis and Butthead, o lo que sea, podrías sumergirte en sus rítmicos riffs, que no sería una característica tan distinta como otras bandas de su generación, como el caso de White Zombie. Pero si eres músico o un fanático bien clavado, hay casi un sinfín de todos estos pequeños detalles técnicos en su música que pueden obsesionarte y así sucesivamente. En el fondo de toda esta forma, Undertow se convirtió en un disco de oro en pocos meses y quedó claro que la banda había llevado a un nuevo nivel de fama. Trabajaron nuevamente con la histórica productora Sylvia Massey y no sabes cómo te recomiendo que te suscribas a su canal, donde vas a encontrar un material invaluable dando clic en este enlace. Y obviamente también suscríbete a este canal. Todo lo cual condujo al lanzamiento de su segundo álbum, la obra maestra Aenima, en 1996, que muchos consideran su álbum definitivo y que debutaría en el número 1 de Billboard, liderado por el primer sencillo Stinkfist. Y esta canción en particular pienso que es un excelente ejemplo de lo que hace a Tool. Por un lado, la canción parece tratar sobre cómo muchas personas en la sociedad moderna se convierten algo así como bestias de placer, yendo a extremos cada vez mayores, sentirse excitado y vivo, volviéndose tan insensibles a todo lo demás de su circunstancia, algo que en mi humilde opinión es realmente profundo, una idea perspicaz, pero por otro lado, la canción podría ser solo sobre el fisting, o tal vez sea sobre ambas cosas, ¿quién lo sabe? Únicamente Tool. El arte también es oscuro y críptico, con un extensivo ensayo sobre ketamina y Timothy Leary, el famoso filósofo hippie defensor del LSD, todo lo cual, en cierto modo, parece construir alrededor de la idea de que este álbum trata sobre la evolución y cómo la humanidad como especie podemos seguir evolucionando y mejorando. Es solo un proceso de convertirse en un ser consciente. Y la música también lo refleja. Con este álbum, una clara evolución de su material anterior. Canciones como Eulogy, en particular, tienen la firma de la casa en los arreglos musicales de Tool, llenos de detalles intrincados y compases compuestos inusuales, todo en un ambiente sombrío, pero al mismo tiempo lo equilibraron con canciones con títulos como Una prostituta con pene, Hooker with a Penis o Die Eye von Satan. Podría ser siniestro como otros artistas, pero en realidad las letras solo son una receta de galletas en alemán, y para mí esto es el verdadero genio de Tool, que quizá muchos no nos damos cuenta. Existe la percepción de que los fans de Tool son algo así como estos nerds desesperados que creen que la banda es mucho más profunda de lo que realmente son, pero en realidad creo que es lo opuesto. Creo que Tool es en realidad más profundo de lo que la gente les atribuye. Realmente tienen una verdadera profundidad y conciencia en su trabajo, que simultáneamente son estos increíbles músicos escribiendo estas épicas canciones de progresivo, que lo toman muy en serio en un increíble arte, con mucho de genio, letras e ideas que provocan introspección, pero al mismo tiempo el logo de la banda es literalmente un pene de metal y tienen muchas canciones con referencias escatológicas. Pienso que esa dualidad y equilibrio entre ambos elementos es mucho más interesante. Entonces una banda que se toma súper en serio saca lo mejor del arte,
puede hacerte pensar, puede hacerte reír y puede hacerte llorar, o a veces todo al mismo tiempo en una catarsis. Y para mí creo que eso es lo que Tool intenta hacer siempre, a pesar de todo aquel juguetón polo. Y hasta Maynard también ha hablado sobre el humor de la banda y se ha cuestionado si sus fans han captado esto, lo que nos lleva al ejemplo más conocido de Tool, lanzado el 15 de mayo del 2001, su obra maestra, Lateralus. 1999. Tool no quería hacer solo otro disco, querían crear un sistema nervioso musical y encontraron la clave en un patrón que gobierna el universo, la secuencia Fibonacci. Los griegos de la antigüedad eran apasionados de las matemáticas, pero uno de sus más fascinantes hallazgos en trigonometría fue el de un rectángulo muy especial, un rectángulo que tenía una propiedad única. Al trazar un cuadrado dentro de él, el espacio restante formaba otro rectángulo con las mismas proporciones que el original. Los griegos, maravillados por su belleza y sus aplicaciones matemáticas, lo utilizaron en esculturas, pinturas e incluso en obras arquitectónicas. Esta proporción se le llamó la proporción áurea, un concepto que ha perdurado hasta nuestros días. Artistas como Leonardo da Vinci emplearon esta proporción en sus obras, pero su influencia va más allá del arte. Siglos después, un matemático italiano llamado Leonardo de Pisa, más conocido como Fibonacci, descubrió una curiosa secuencia numérica. Partiendo del 0 y el 1, cada número siguiente era la suma de los dos anteriores. 0 más 1 es 1, 1 más 1 es 2, 1 más 2 es 3, 2 más 3 es 5, 3 más 5 es 8, 5 más 8 son 13, 8 más 13 son 21 y así hasta el infinito. Descubrimos que el cuerpo humano está lleno de proporciones áureas. De pronto quedó claro que la proporción áurea de los griegos y la secuencia de Fibonacci estaban íntimamente relacionadas. Esta conexión no era solo teórica. La proporción áurea y la secuencia de Fibonacci aparecen en espirales naturales, como los caracoles, los girasoles e incluso la estructura de las galaxias. ¿Pero qué tiene que ver todo esto con Lateralus, el álbum de Tool? La obra está estructurada en torno a la secuencia de Fibonacci y a la proporción áurea, no solo en su temática, sino también en su composición. Por ejemplo, en la canción Lateralus, también conocida como 987, las sílabas de los versos siguen la secuencia de Fibonacci: 1-1, 1-2, 2-3, 3-5, 5-8 y luego retrocede en un juego matemático asombroso. Pero todo esto no termina ahí. La proporción áurea aparece en los compases, en las estructuras rítmicas e incluso en la duración total del disco. Los cambios de tiempo, las baterías, las guitarras y el bajo están cuidadosamente sincronizados bajo este patrón. Algunos fans han llevado el análisis aún más lejos, buscando conexiones ocultas entre canciones y afirmando haber descubierto estructuras aún más complejas. El álbum se lanzó el 15 del mes 5 del 2001, o sea, 1 más 5 más 5 más 2 más 0 más 0 más 1 es igual a 13, un número Fibonacci. Pero el Fibonacci era solo el principio. Tool robó un secreto aún más antiguo, los ragas hindús, usados durante siglos para alterar la mente. La repetición en la música tiene un efecto psicológico profundo, pero cuando hablamos de música de la India, nos enfrentamos a un sistema completamente distinto al occidental. Aquí, las partituras, los acordes y las progresiones armónicas no aplican. En su lugar existe un concepto casi literal de otro mundo para nosotros los occidentales, el raga. ¿Qué es un raga y por qué no es solo una escala o una melodía? Un raga utiliza notas de una escala, pero no es una escala. Una escala es un conjunto de notas que puedes tocar en cualquier orden. Acuérdense lo que decíamos de Pitágoras y los griegos. Pero un raga sigue un patrón específico, con ciertas notas enfatizadas y un orden particular que se repite para crear una atmósfera emocional. Tampoco es una melodía fija, porque varía según la improvisación del músico. Es algo intermedio, es algo balanceado.
Es más rico que una escala, pero más libre que una melodía. Es música capaz de colorear la mente y manipular las emociones del oyente. En la cultura occidental, lo más cercano que tenemos son los riffs del rock y el metal. No es casualidad que este estilo surgiera en la música popular estadounidense justo cuando músicos de jazz y hasta los Beatles comenzaron a explorar la música de la India. Tool construye sus canciones como si fueran ragas modernos. Empiezan con una idea musical repetitiva, como un riff o una nota pedal, desarrollan variaciones en lugar de seguir estructuras pop, verso, coro. Las canciones fluyen en secciones, como movimientos de una pieza clásica hindú. Ejemplos: Wings for Mary es el alap, una introducción lenta, sin ritmo, que presenta las notas. 10,000 Days es el gat, donde entra el ritmo, guiado por un tala, un ciclo rítmico. Lost Keys, alap, y Rosetta Stone, el gat. Parable es el alap, y Parábola es el gat. Las guitarras de Adam Jones por momentos imitan la cítara, las baterías evocan la tabla y hasta usan el konakol, que es un sistema hindú de vocalización rítmica en sus composiciones. Tool no solo toma inspiración del metal progresivo, también de una tradición milenaria. Su música es un raga occidentalizado, donde la repetición, la improvisación y los ciclos rítmicos complejos crean una experiencia en una artística e hipnótica comunicación llamada música. Quizá ese, el secreto del encanto de Tool. El baterista Danny Carey estudió percusión hindú y toca la tabla. El konakol influye en sus patrones de batería, y si escuchas con atención encontrarás estructuras de raga en casi todo su disco Lateralus. Danny Carey explicaría: usamos ritmos de 7, 11 y 13 beats porque desestabilizan. Es un engaño perfecto. Oyes metal, pero tu cerebro procesa hipnosis. Who are you to wave your finger? You must have been out your... Mientras las discográficas querían hits, Tool vendió meditaciones disfrazadas de metal. El duelo de Maynard es 10,000 Days. El tema central, la muerte y el viaje del alma, inspirado en la pérdida de la madre de Maynard, que estuvo paralizada 10,000 días antes de su trascendencia. Si hay una simbiosis perfecta, es la colaboración entre Tool y Alex Grey. Su arte es influenciado por el chamanismo, el budismo tántrico y las experiencias psicodélicas. Alex Grey y Tool exploran la interconexión universal. El arte de Alex Grey da forma visual a la música psicodélica y filosófica de Tool. Juntos han creado un universo iconográfico, mientras la banda lleva su obra a millones de personas. Tool y Alex Grey son como alquimistas modernos que desafían los límites entre el arte, la ciencia y lo sagrado. Como dato curioso, Alex Grey aparece en el videoclip de Picarius pintando en tiempo real. Tool es, musicalmente hablando, para un escucha promedio, accesible. Accesible lo suficiente para que puedan ser apreciados como alguien promedio, no solamente los nerds, no solamente los músicos, y aunque el que te habla no es necesariamente el más grande admirador de Tool, sí soy fan. Tengo un gran respeto por la obra de este grupo, así como respeto a una obra del Bosco, así como respeto por cualquier arte que puede hacer ambas cosas, que puede atraer a esta audiencia masiva que llena estadios,
y al mismo tiempo atraer a los más clavados melómanos o a los nerds más fanáticos, simplemente porque es sumamente difícil hacer ambas cosas a la vez, como por ejemplo lo logró El Señor de los Anillos o Star Wars. Son de las más grandes historias de todos los tiempos. Esa es la razón por la que pueden vender millones de álbumes, llenar estadios y aún así todavía tienen los mismos fans increíblemente dedicados que normalmente solo ves con estas relativamente escasas bandas de culto que quizá atraigan a 200 personas por noche. O como ejemplo de eso, observa cómo piensan sus fans acerca de la mercadotecnia de Tool. El recuerdo que fueron a un concierto de Tool es como una religión para ellos. En muchas de las giras, la banda tiene impresiones limitadas y camisas solamente disponibles en shows específicos, y cualquiera de esos artículos de edición limitada se convierte inmediatamente en un objeto del deseo. Son muy codiciados y buscados por coleccionistas, a pesar de que, para decirlo claramente, es bastante caro. Como una de las piezas más codiciadas de Tool, estos parches de batería que sacaron pintados a mano se venden hasta por $1,500 en un show e instantáneamente suben su valor en el mercado de reventa. Mira cómo este en eBay se vende por casi $10,000, así como sus fans pagan $500 por un boleto VIP. Eso les da acceso anticipado a toda esta limitada mercancía, y también ellos lo hacen porque saben que es un dinero que va directo para la banda, en una devoción y comunión realmente seria. Y para mí, la prueba definitiva de todo esto es su último álbum del 2019. La banda tardó 13 años en lanzar un nuevo álbum por distintas razones, una demanda que se convertiría en otra demanda, que se prolongaría por más de 7 años. Costó a la banda millones de dólares y absorbiendo toda su energía creativa. Otro factor es el tiempo que Maynard le dedica a la banda. Él, por ejemplo, puede estar haciendo otro álbum con su proyecto paralelo a Perfect Circle, y también puede estar trabajando en su empresa vinícola, y también el hecho de que la banda toma mucho tiempo para producir sus discos. Este tiempo prolongado para escribir su material es porque así lo toman muy en serio su trabajo. Y sin embargo, a pesar de todo eso, cuando regresaron con Fear Inoculum en el 2019, debutó en el número 1 de Billboard, superando Lover de Taylor Swift. Y para mí, eso es suficiente para una real validación definitiva de todo lo que han hecho. Una banda de metal progresivo de 30 años de carrera, sobrepasando literalmente a la estrella pop más grande en su apogeo. ¿Cuál es tu álbum favorito de Tool? Escríbelo aquí abajo en los comentarios, y si te gustó este video, compártelo, dale like, suscríbete a mi canal y checa el que te recomiendo a continuación. Hasta la próxima.